Acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero es preguntarle, diputado, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué es tan importante esto como señal contra la desigualdad? Buenas noches, Mónica, Daniel, gracias por el contacto. Ha sido un día agotador. Hemos estado explicando este proyecto para que no se malentienda, para que no se trate de desvirtuar el foco que nosotros queremos poner, que precisamente es la desigualdad, y en particular la desigualdad absoluta, que significa no las proporciones de una diferencia entre sueldos, sino cómo han ido creciendo las diferencias nominales entre el sueldo, entre, por ejemplo, los parlamentarios y también el sueldo mínimo. Y por eso es que nosotros queremos que este debate se abra, se discuta, no se vete previamente con descalificaciones o argumentos superficiales, sino que podamos discutir efectivamente cómo se hace en otros países del mundo, cuánto se le paga a los diputados, cuál es la evaluación que se ha hecho eso y cómo podemos ajustar el salario que tienen los parlamentarios acá en esta corporación a la realidad chilena. Y eso es el objetivo de esta propuesta, además de sacarlo de la Constitución, que es una anomalía en cuanto a la política comparada. Diputado, este es un proyecto que obviamente genera tremendo apoyo ciudadano, todo el mundo prácticamente está a favor. ¿No es un poco populista comenzar la labor parlamentaria haciendo este tipo de proyectos precisamente, que son proyectos que dan grandes réditos a quienes los presentan? A ver, es algo que planteamos previamente, por lo tanto estamos cumpliendo con algo que está en nuestros programas. Y si es que lo presentara el último año, cuando se vienen las reelecciones, yo creo que podría decirse que es para conseguir algún apoyo para una elección, pero lo que queremos es hacerlo al principio, menos de un mes de haber llegado, precisamente para esquivar ese argumento. Y lo que estamos tratando de hacer es que un argumento, no porque sea popular, se tiene que tildar peyorativamente como algo populista. Yo creo que es algo sentido de la población y por algo los programas que se apoyaron en términos presidenciales apuntaban principalmente al tema de la desigualdad, de ver aquí en esta corporación cómo se maneja el tema de la remuneración y nosotros creemos que con este proyecto, que es ponerle un límite de 20 veces el sueldo mínimo, o sea que sean 4.200.000, por ejemplo, como tope para la remuneración de los parlamentarios, cosa que no creemos en ningún caso que se trate de algo regulé y que fomente a que menos personas entren, sino que es un buen sueldo, un tremendo sueldo, y que creemos que se ajusta, incluso supera los estándares de diferencias que hay entre los países de la OECD, entre el sueldo de los parlamentarios y el sueldo medio. O sea, quedaríamos por sobre los países de la OECD, incluso con la propuesta, pero hoy día estamos absolutamente disparados y eso al menos a mí me produce incomodidad y creo que debemos legislar con respecto a esto. Diputado, usted ya responde entonces de pasada el argumento de quienes sostienen que podrían quedar fuera del Parlamento quienes son más capaces o profesionales y que podría fomentarse incluso o hacerse más grande la tentación de la corrupción. Pero vamos a otro punto entonces. Respecto del proyecto, lo leíamos y ustedes dicen no va a estar entonces, si es que lo aprueban, fijado el sueldo del diputado con el del ministro, que están equiparados hoy por hoy. ¿Por qué no? ¿No habría que disminuirle también el sueldo a los ministros y subsecretarios desde su perspectiva si hablamos de la desigualdad? ¿Por qué no legislar también en eso? Es una buena pregunta, pero nosotros que hacemos la distinción en la justificación del proyecto, el que invitamos a la gente a que lo pueda leer, lo hemos publicado por las redes sociales, quizás ahí desde CNN también puedan publicar el link del archivo, porque nosotros nos hacemos cargo de ese argumento diciendo que es distinto los cargos técnicos que se eligen por condiciones obviamente que tienen alguna consideración política, pero principalmente con un tema técnico, que no son representantes populares, de los quienes somos representantes populares. O sea, acá hay una correlación que tiene que existir, tanto territorial, de cercanía, de trabajo en conjunto y también de realidades, para poder representar mejor a la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que, si es que el argumento es que sean los más calificados, entonces que no puedan entrar personas sin títulos profesionales, ¿sería un argumento atendible? Yo creo que no. Atenta contra el principio democrático de igualdad ante la ley. Si no, mejor escojamos por alta dirección pública los 120 diputados y diputadas y resolvemos el problema. Entonces, no es un tema de los mejores perfiles técnicos, es quienes ostentan el poder y por lo tanto debiese haber una motivación intrínseca, ajena al dinero, una motivación intrínseca para representar a la ciudadanía y tener un espacio de poder político, y por otro lado una motivación extrínseca, en este caso la dieta, que 4.200.000 nosotros creemos que es una buena motivación extrínseca para no caer en casos de corrupción, para tener una dedicación 100% del tiempo. Por lo tanto creemos que se cumplen los dos objetivos y una conexión o en verdad una disminución de la desigualdad existente entre
el sueldo de los parlamentarios con sus representados. Diputado, entre las muchas reacciones que ha generado esto en sus colegas, está la reacción del diputado Felipe Ward de la UDI, quien dice que por qué, si ustedes efectivamente están en este proyecto y completamente comprometidos, ¿por qué no donan la mitad de su sueldo públicamente a una fundación? Y así hacen explícito su compromiso y desde ya se rebajan ustedes mismos el sueldo a la mitad. ¿Qué le responde? Mira, de partida yo quiero enunciar que no es un proyecto que solamente nosotros hayamos firmado. Esto fue firmado por diputados de transversales partidos políticos. Como juntamos 10 firmas, que es el tope de firmas, no se podían incluir más firmas dentro del proyecto, por lo tanto generó más apoyo del que nosotros esperábamos y yo agradezco ese apoyo transversal de distinta gente de partido. Pero con respecto al argumento que hace el diputado Ward, yo diría que acá no se trata de voluntarismo. Uno puede ir al caso particular y si quiere lo discutimos después, pero me interesa separar las discusiones. Acá se trata de algo que legisle y no que quede a voluntad o a criterio del diputado en ejercicio, sino que sea un límite ético para la remuneración del trabajo que nosotros hemos visto en este lugar, que es harto trabajo. Quizás nosotros teníamos algún prejuicio de que no se trabajaba o qué sé yo, y pueden haber diputados que quizás puedan ser fiscalizados a través de la ciudadanía y hagan menos pega, pero en general se trabaja harto y nosotros creemos que eso merece una buena recompensa, es una gran responsabilidad y nosotros creemos que la mitad del sueldo actual es una tremenda recompensa y cumple con ese objetivo. Diputado, otra de las reacciones vienen transversalmente también con críticas y con críticas bien fuertes de parte del diputado Edwards de Renovación Nacional y del diputado Out del PPD. Ellos dicen que les parece casi, no sé si es graciosa la palabra, pero pintoresco. Les parece pintoresco que una persona que hace un año atrás recibía la mesada de sus papás, hoy día esté reclamando por esto, dice Edwards, y Out dice que probablemente como ustedes vivían de la plata que les entregaban sus papás, les parece muy alto cualquier salario hoy día. Mira, yo honestamente no quiero entrar en este tipo de descalificaciones o responder a descalificaciones. Yo quiero que ojalá la gente pueda leer el proyecto. Invitaría también a los diputados que lo puedan leer, lo subimos a las plataformas, que la gente lo pueda leer. Este es un proyecto que no nace del odio, no nace del resentimiento ni de querer acá que los otros diputados hagan mal la pega. Solamente intentamos abrir un debate con respecto al valor del trabajo, con respecto a cómo se han aumentado las brechas de desigualdad absoluta entre el sueldo mínimo y el sueldo de los diputados. Solo para dar un ejemplo, en los últimos 12 años, desde el año 2003 hasta la fecha, el sueldo mínimo ha aumentado alrededor de 60.000 pesos o 57.000 pesos, en pesos del 2013, o sea, ajustados por el IPC. Mientras el sueldo de los diputados ha aumentado en 2.200.000 pesos. Yo creo que esa discusión vale la pena. Y no solo acá en el Parlamento, sino cómo aumentan los sueldos de los gerentes, cómo aumentan los sueldos de los directores de empresas, mientras los sueldos de los trabajadores lamentablemente no sucede. En los mismos canales de televisión, en los medios de comunicación, las brechas entre los salarios de los distintos son muy abismantes. Entonces, esto abre un debate. Acá, en este proyecto de ley, lo circunscribimos a la Corporación y a la Cámara de Diputados y el Senado, pero creemos que es una discusión que vale la pena dar, porque un sueldo que es de 6 millones y se reajusta por el IPC, aumenta mucho más que el sueldo de un sueldo mínimo que aumenta por el IPC, la desigualdad absoluta crece. Diputado, y ese debate más amplio que usted dice que también, donde también incluye a empresas privadas, a medios de comunicación, ¿es un debate que debería darse mediante legislación? ¿Usted, por ejemplo, tiene pensado proponer algún tipo de legislación para limitar los sueldos más altos que puedan pagar las empresas o para limitar la diferencia que puede haber entre el sueldo más alto y el más bajo que paga una misma empresa? A ver, esos son debates súper avanzados en los cuales los países desarrollados ya están generando algunas propuestas. A mí me parece sumamente interesante partir por ejemplos como este, pero también poder vincularlo al sector público y luego extenderlo a la administración privada, porque si queremos construir una sociedad más igualitaria, con igualdad de oportunidades, no se trata solamente, cosas que son básicas como educación y salud y bueno, las pensiones, que estamos trabajando para que eso pueda ser más igualitario, sino también con cómo se va acumulando las capacidades de generar riqueza, o sea, cómo se va acumulando el patrimonio, cómo se va acumulando el capital, y por lo mismo la remuneración es un tema sumamente importante, así que más adelante quizá hagamos una discusión con respecto a eso que tú dices, con respecto a las gerencias, con respecto a todo lo que involucra un proceso de desigualdad desde la cuna. Se nos acabó el tiempo, muy breve. Si es que no le aprueban finalmente el proyecto que ustedes han presentado, ¿usted va a decidir donar de igual manera su salario? La mitad. El primer esfuerzo está en que esto se apruebe y no dependa de la voluntad de cada uno de los diputados, pero en el caso particular ya desde marzo, no es por el proyecto, sino que por una definición política
yo destino el 50% de mi sueldo líquido tanto a aportar al movimiento político en el que yo participo, porque creo en proyectos colectivos y creo que eso lo pongo a disposición de ese movimiento, y el otro porcentaje también para mejorar mi trabajo parlamentario, porque con las asignaciones, que es un tema aparte, no me alcanza para poder hacer un trabajo como no tengo una bancada, no tengo economías de escala, entonces tengo que contratar asesores de distinta índole, por lo tanto yo destino de mi bolsillo plata para hacer mejor el trabajo, por lo tanto tampoco estoy recibiendo el 100% de la dieta, sino solamente la mitad, porque el otro lo destino al trabajo parlamentario y al trabajo del movimiento político. Diputado Giorgi Jackson, gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Pausa entonces nuevamente en CNN Prime y regresamos.